¿Aparcó su coche aquí? ¿Cree que este estacionamiento es de su familia? La voz del policía resonó en medio del inmenso estacionamiento, bajo el sol del mediodía, haciendo que varias personas volvieran la cabeza. Ella estaba de pie junto al viejo coche plateado, con las bolsas del supermercado aún en la mano. Le temblaban un poco las manos, no por miedo, sino por humillación. «Señor, compré el ticket de aparcamiento», dijo en voz baja, intentando mantener la calma. El policía torció los labios y golpeó el capó con su porra. «El ticket expiró hace 7 minutos. 7 minutos. En medio del estacionamiento casi vacío. Pero él hablaba como si ella acabara de cometer un delito grave. Un hombre parado a unos metros de distancia negó con la cabeza y se alejó. Nadie quería meterse en problemas. Ella respiró hondo. El olor a plástico caliente y gasolina se mezclaba en el aire sofocante. «Entré al supermercado a comprar medicinas para mi madre. Tiene diabetes, puedo pagar una tarifa adicional». El policía la interrumpió. «La ley es la ley». Sacó su libreta de multas y escribió rápidamente, como si hubiera estado esperando este momento. Ella miró su viejo coche, el único coche que conservó tras su amargo divorcio. El coche que llevaba a su hijo a la escuela cada mañana. El coche que había limpiado cuidadosamente con sus propias manos. Ella no era rica, no tenía poder, pero conservaba su dignidad. «¿Podría darme una advertencia en lugar de una multa?», preguntó, con voz aún suave. El policía levantó la vista. «¿Me está enseñando cómo hacer mi trabajo?». Su voz se elevó, más afilada. Algunas personas empezaron a detenerse a mirar. Sintió que le ardían las mejillas, no por el sol, por la vergüenza. En medio del estacionamiento, bajo miradas curiosas, se sintió como si la hubieran arrastrado al centro de una plaza invisible. Pero no bajó la cabeza. «Solo le pido que lo reconsidere». El policía arrancó la multa y la golpeó contra el parabrisas. «Ya lo reconsideré». Ella miró el papel ondeando al viento. 150 euros. Casi el equivalente a la medicina de su madre para todo un mes. Su mano apretó la bolsa de la compra. «No tiene que hacer eso». Esa voz resonó desde atrás. No era fuerte, no era áspera, pero fue suficiente para que el policía se detuviera en seco. Ella giró la cabeza. Un hombre estaba parado a unos pasos de distancia. Una sencilla camisa blanca, las mangas pulcramente arremangadas, sin insignias, sin alardes, solo su mirada, una mirada tranquila pero afilada. El policía frunció el ceño. «¿Quién es usted?». El hombre no respondió de inmediato. Se acercó, lentamente, con naturalidad, sin prisa. «¿La multa por 7 minutos?» «Sí». «¿Y aquel coche?». Levantó levemente la barbilla hacia un SUV negro aparcado en diagonal sobre 2 líneas, sin ticket. El policía pareció momentáneamente desconcertado. «¿Ese coche? Me ocuparé de él». «Pero no se ha ocupado de él». Silencio. El viento sopló a través del estacionamiento. Ella miró al extraño. Sin saber por qué, su corazón se ralentizó, como si acabara de aparecer un punto de apoyo invisible. El policía endureció su voz. «Usted no tiene nada que ver, no interfiera». El hombre sonrió levemente, muy sutilmente. «Tengo que ver con su forma de aplicar la ley». Su voz no era alta, pero había algo que hizo que nadie se atreviera a burlarse. Ella miró más de cerca. No tenía un aire de riqueza ostentosa, pero poseía la calma de alguien acostumbrado a tomar decisiones. El policía se mostró molesto. «Sigo el procedimiento correcto». «Entonces sígalo con todos». El hombre se acercó al SUV negro, tomó un par de fotos con su teléfono y luego regresó. «¿Quiere que envíe estas fotos?». «¿A quién?», preguntó el policía. El hombre miró directamente a los ojos del policía. «A sus superiores». Silencio. El estacionamiento pareció contener la respiración. Ella sintió claramente los latidos de su propio corazón, lentos, luego más fuertes. Solo un pequeño detalle, pero todo estaba cambiando de rumbo. El policía lo miró por más tiempo, como intentando descifrar quién era. «¿Trabaja usted en el departamento?». El hombre no respondió, solo dijo una frase. «Quite la multa». No gritó, no amenazó.
Fue solo una orden tranquila, y lo extraño fue que el policía dudó. Por primera vez desde que comenzó el incidente, finalmente arrancó el papel del parabrisas de ella. Esta vez es una advertencia. Murmuró algo y se dio la vuelta. Ella se quedó inmóvil por unos segundos, como si no creyera lo que acababa de suceder. El hombre se volvió hacia ella. ¿Está bien? Ella asintió levemente. Gracias, señor. Él miró el viejo coche de ella, miró la bolsa de medicinas en sus manos. ¿Cuida de alguien? Mi madre. Él asintió. Cuídese. Luego se dio la vuelta. No preguntó su nombre, no se presentó. Simplemente se fue del estacionamiento como si nunca hubiera estado allí. Ella lo siguió con la mirada. Un coche negro y largo se detuvo al final del estacionamiento. La puerta trasera se abrió. El hombre subió y en ese mismo instante, otra flota de coches negros se acercó desde la distancia hacia el estacionamiento, con cristales oscuros, moviéndose lenta y sincronizadamente. Ella se quedó de piedra, porque el hombre que acababa de ayudarla no era una persona común. Y había algo en la forma en que esos coches se detenían que indicaba que él no era solo un transeúnte. Pero ella aún no sabía que en solo unos minutos todo el pueblo estaría alborotado por el verdadero nombre de él, y que la historia en este estacionamiento apenas comenzaba. La caravana de coches negros entró al estacionamiento lentamente, tan uniformes como una hilera de sombras deslizándose sobre el asfalto caliente. Ella seguía de pie junto a su viejo coche, con la bolsa de medicinas aún en la mano, sus ojos siguiendo al hombre que acababa de entrar en el largo sedán negro. La puerta del coche se cerró muy suavemente, sin ruido, pero la atmósfera alrededor cambió por completo. Otros dos SUV se detuvieron detrás. Las puertas no se abrieron, cristales oscuros. Nadie dijo nada. Solo el silencio, que traía consigo el poder. El policía que se había alejado unos pasos, ahora se detuvo. Miró la caravana. Sus ojos titubearon brevemente. Una mano se ajustó inconscientemente la gorra. Ella escuchó su corazón latir más fuerte, no por miedo, sino por una premonición. El sedán se puso en marcha primero. La caravana abandonó el estacionamiento como si nunca hubiera aparecido. El viento sopló a través del espacio vacío, arrastrando el olor a goma caliente y un poco de polvo fino. El policía se volvió a mirarla, con voz menos dura que antes. ¿Lo conoce? Ella negó con la cabeza. No. Él miró en la dirección en la que la caravana acababa de irse, como intentando recordar algo. «Debería tener cuidado», murmuró, y caminó rápidamente hacia su coche patrulla. Ella se quedó inmóvil un rato más. La forma en que ese hombre hablaba, la forma en que miraba directamente al policía, la forma en que la caravana apareció en el momento justo. No fue una coincidencia. Abrió la puerta del coche. Puso la bolsa de medicinas en el asiento del copiloto. Cuando se sentó dentro, sus manos aún temblaban un poco, no por debilidad, sino porque acababa de adentrarse en algo mucho más grande que ella misma. Pero aún no sabía qué tan lejos la arrastraría esa grandeza. Aquella tarde, mientras preparaba té para su madre en la pequeña casa al final de la calle, el teléfono vibró. Número desconocido. Miró la pantalla unos segundos antes de contestar. ¿Es usted la persona del estacionamiento de esta mañana? La voz del hombre era profunda, clara. No necesitaba presentación. Apretó ligeramente el teléfono. Sí. Quiero verla. Ella guardó silencio. ¿Por qué? Porque el asunto de esta mañana aún no ha terminado. Su corazón se hundió levemente. ¿Hay algún problema? Sí. Una pausa. Y no quiero que se entere por otros primero. Miró hacia la habitación interior, donde descansaba su madre. Una tos leve y familiar resonó. ¿Dónde? La villa al oeste de la colina San Mateo. Se quedó paralizada. ¿Quién en este pueblo no conocía esa villa? La casa más grande de la región. Pertenecía a la familia más poderosa de la zona. Tragó saliva. ¿Ustedes? Lo sabrá cuando llegue. La llamada terminó. Se quedó inmóvil en la pequeña cocina,
El olor a té caliente se elevó, ligero y suave, afuera de la ventana. El sol de la tarde caía sobre el viejo techo. Hace 10 años, después de su divorcio, juró que nunca volvería a entrar en el mundo de los ricos, sin dependencias, sin involucrarse. Y sin embargo, ahora miró el reloj. Si se iba de inmediato, aún llegaría antes de que oscureciera. Entró en la habitación de su madre. «Mamá, voy a salir un momento». Su madre levantó la vista, con ojos amables pero comprensivos. «Tienes que ser fuerte otra vez, ¿verdad?». Ella sonrió levemente. «Siempre lo he sido». La villa al oeste de la colina San Mateo emergió bajo la luz del atardecer como una pintura clásica. Puertas de hierro altas, hileras de cipreses rectos, camino de entrada pavimentado con piedras blancas. Detuvo el coche frente a la puerta. Un guardia de seguridad se acercó. «Está invitada». No preguntó su nombre. No la revisó. Las puertas se abrieron lentamente. Su viejo coche rodó sobre el camino de piedra, el sonido de los neumáticos retumbando claramente en la superficie desconocida. Se sintió fuera de lugar. En medio de este mundo, su coche parecía un recuerdo de otro lugar. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. El hombre de la mañana estaba allí, sin traje, sin insignias, solo una camisa blanca, ahora cambiada por un suéter oscuro. Su mirada estaba tranquila. Ya llegó. Ella entró. El espacio interior era amplio y silencioso, sin lujos ostentosos. Pero todo tenía un orden. «Siéntese». Él señaló el sofá. Se sentó con la espalda recta, sin encogerse, sin mostrar miedo. Dijo que el asunto de esta mañana no había terminado. Él la miró por unos segundos, como evaluándola. «Ese policía». Ella frunció levemente el ceño. «Ha sido suspendido». Se quedó de piedra. «¿Por mí?» «No». Él negó levemente con la cabeza. «Porque ha tenido múltiples quejas, pero nadie se atrevió a dar un paso al frente». Ella se miró las manos. «¿Qué quiere decir?» Él se recostó en la silla. «Quiero que presente una queja oficial». Levantó la vista. «¿Cree que quiero causar problemas?» «No». Su voz era profunda y firme. «Creo que no quiere que la traten así nunca más». Ella guardó silencio. 10 años viviendo en silencio, soportando, sin llamar la atención. Pero esta mañana algo cambió. ¿Por qué le importa? Él miró por la ventana, donde la luz de la tarde se desvanecía. «Porque una vez yo no di un paso al frente cuando fue necesario». Su voz no tenía aires de presunción. Era solo la verdad. Y no quiero repetirlo. Ella lo miró atentamente. Había una soledad en esa mirada. «¿Quién es usted?», preguntó en voz baja. Él se volvió a mirarla. «Mateo Álvarez». El nombre cayó en medio de la habitación como una piedra en el agua. La familia Álvarez, el presidente del Consejo Municipal, el hombre detrás de muchos proyectos grandes. Había escuchado ese nombre cientos de veces, pero nunca pensó que se sentaría frente a él. «Usted es el presidente». No se necesitaban más palabras. Ella respiró hondo. «Entonces, ¿por qué no lo resolvió directamente?». Él la miró un poco más. «Porque si intervengo usando mi poder, la gente pensará que estoy protegiendo a mi gente. ¿Y si presento la queja?». ¿Será su voz? Silencio. Solo un pequeño detalle, pero lo cambiaba todo. Ella entendió. Él no la salvó por lástima. Él le estaba dando una opción. Se puso de pie. «De acuerdo». La mirada de él se suavizó levemente. «¿Está segura?». Ella lo miró fijamente. «No quiero que mi hijo crezca pensando que el silencio es una forma de vivir». Mateo asintió levemente. «Entonces empecemos». Pero ella aún no sabía que cuando firmó esa queja, no solo se estaba enfrentando a un policía. Estaba tocando una red mucho más compleja. Y había personas que no dejarían pasar esto tan fácilmente. Cuando firmó la queja, el sonido de la tinta deslizándose sobre el papel se escuchó más fuerte de lo normal. Un sonido muy pequeño, pero definitivo. Mateo no dijo nada, solo observó, sin presionar, sin mostrar satisfacción.
Solo una mirada de reconocimiento. «Gracias», dijo él al final. «No me dé las gracias», respondió ella suavemente. «Lo hago por mí misma». Mateo asintió. «¿Y esa es la razón por la que confío en usted?». Esa frase se quedó en su cabeza todo el camino de regreso. El viejo coche rodó cuesta abajo, dejando la silenciosa villa. Ya anochecía. Las farolas se encendieron una a una, su luz amarilla cubriendo la carretera como rayas de viejos recuerdos. No sabía en qué acababa de meterse, pero sabía una cosa: ya no podía dar marcha atrás. 2 días después, la noticia se difundió. No en los grandes periódicos, solo una breve nota en la página interna del Departamento de Policía. Un oficial suspendido para investigar conducta. No mencionaba el estacionamiento, no la mencionaba a ella, pero el pequeño pueblo no necesitaba detalles para adivinar. Cuando entró en la panadería esa mañana, miradas silenciosas la siguieron, sin malicia, pero con curiosidad. La dueña de la panadería, quien siempre le daba un pequeño pastel extra cuando compraba medicinas para su madre, le puso la mano sobre la suya suavemente. «Hiciste lo correcto». Ella sonrió. «Solo dije la verdad». La mujer negó con la cabeza. Decir la verdad no es algo a lo que todos se atrevan. Esa frase hizo que su corazón se hundiera levemente. Sí, no todos se atreven. Y no todos están protegidos cuando se atreven. Esa tarde, justo cuando aparcó su coche frente a su casa, una patrulla se detuvo detrás. Su corazón latió más rápido. La puerta del coche se abrió. No era el oficial del otro día. Era otra persona, más joven, más estricto. «¿Es usted la persona que presentó la queja?». Ella se puso recta. «Sí. Necesitamos que confirme su testimonio». Su voz no era grosera, pero era fría. Ella asintió. «Iré a la comisaría». «No». Él miró alrededor del vecindario. «Hablaremos aquí». Sintió las miradas de los vecinos a través de las cortinas. «Aquí no es conveniente. Solo nos tomará unos minutos». No era una petición. Era presión. Apretó los puños, pero su voz se mantuvo calmada. «Iré oficialmente a la comisaría, con un abogado si es necesario». El policía la miró un latido más. Luego asintió. «Como desee». El coche se alejó. Se quedó en medio del patio, el corazón aún latiéndole con fuerza. No era estúpida. Lo entendía. Querían que tuviera miedo. Querían que se retractara. Querían que se sintiera pequeña. Pero solo un pequeño detalle había cambiado todo. Ya no estaba sola. Esa noche su teléfono vibró. «Mateo se encontró con ellos». Ella sonrió levemente con ironía. ¿Ya lo sabe todo? ¿Creía que no estaba siguiendo este asunto? No debería. Pero lo haré. Silencio por unos segundos. ¿Quiere que intervenga?, preguntó él. Ella miró por la ventana. Las farolas proyectaban sombras de árboles en la pared. «No». Él exhaló suavemente. «¿Es usted terca?». «No». Ella dijo lentamente. «Quiero que sepan que no necesito su protección para decir la verdad». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego él dijo, con voz más profunda: «Entonces la protegeré de otra manera». Antes de que ella pudiera preguntar, él colgó. A la mañana siguiente sucedió algo. La caravana negra apareció de nuevo, no frente a su casa, sino frente a la sede de la policía del pueblo. 3 sedanes, 2 SUV. Las puertas se abrieron. Mateo salió. Sin ostentación, sin ruido, solo la presencia. La noticia se propagó más rápido que el viento. El presidente Álvarez llegó a la comisaría. Un inspector de la gran ciudad fue con él. Nadie sabía de qué hablaron en esa reunión a puerta cerrada. Solo se supo que por la tarde se emitió un anuncio oficial. Se abrirá una investigación interna exhaustiva sobre el abuso de poder y las quejas ignoradas durante años. Ella leyó la noticia en su teléfono, con las manos temblando levemente, no por miedo, sino al darse cuenta de que esta ya no era solo su propia historia. Había otras mujeres, personas que alguna vez fueron reprendidas en medio del mercado, personas que alguna vez fueron forzadas a firmar multas irracionales, personas que alguna vez tragaron la humillación pensando que nadie les creería. Ahora había una grieta, pero ella aún no sabía que cuando un sistema comienza a temblar,
Los que están en la cima no se quedarán de brazos cruzados. Y esa noche, mientras preparaba la cena para su madre, sonó el timbre. No era apresurado, no era fuerte, pero era definitivo. Abrió la puerta. Frente a ella estaba el oficial de policía suspendido. Sin uniforme, sin gorra, solo un hombre con una mirada completamente distinta a la del otro día. Y lo primero que dijo le heló el corazón. No sabe con quién se ha metido. No retrocedió cuando escuchó esa frase. Solo por un instante, su corazón se encogió, pero su mirada se mantuvo firme. No debería haber venido aquí, dijo tranquilamente. El policía de pie en el porche no tenía la arrogancia del estacionamiento. Sin uniforme, sin porra, sin libreta de multas. Solo un hombre con el ego herido. Solo quiero hablar, respondió. Hay un lugar para hablar en la comisaría. No se trata de eso. El viento de la tarde sopló a través de la pequeña calle. Las cortinas de la casa del vecino se movieron levemente. Sabía que alguien estaba mirando. Este pueblo era tan pequeño como la palma de la mano. Hable mantuvo la puerta abierta, pero no lo invitó a pasar. Él la miró, y luego miró hacia el interior de la casa, donde la cálida luz amarilla brillaba. ¿Cree que soy el malo? Ella guardó silencio por un segundo. Creo que ha abusado de su poder. 7 minutos. No fueron 7 minutos. Su voz se ralentizó. Fue la forma en que habló, la forma en que me hizo sentir inferior. Él apretó los puños. Solo estaba aplicando la ley. Entonces, ¿por qué no multó al SUV aparcado en diagonal sobre las líneas? Silencio. Él miró hacia los escalones. Ese coche pertenece a alguien intocable. Ella sintió un escalofrío en la espalda. ¿Y yo soy un blanco fácil? Él no respondió. Ese silencio fue la respuesta. No he venido a amenazarla, dijo finalmente. He venido a advertirle. ¿A advertirme de qué? Él miró a su alrededor, bajando la voz. ¿Cree que me suspendieron por su queja? Ella frunció el ceño levemente. ¿No es así? Él soltó una risa seca. ¿Soy un peón? Esa frase hizo que la atmósfera se hundiera. Explíquese. Él negó con la cabeza. Hay nombres que no debería mencionar. ¿Cómo quién? Él la miró directamente. Como la persona que la ayudó en el estacionamiento. Su corazón se detuvo un momento. ¿Se refiere al señor Álvarez? Él no pronunció el nombre. Usted no sabe lo que él realmente está haciendo. Él abrió una investigación. La abrió porque la necesita. Ella se agarró al marco de la puerta. ¿Está tratando de que dude de él? Estoy diciéndole que no confíe en nadie. Miró al hombre frente a ella. Alguien que una vez gritó en el estacionamiento, ahora de pie aquí, con una voz que ya no era segura. Había algo en sus ojos que no era ira. Era miedo. ¿A quién le teme?, preguntó en voz baja. Él no respondió. Solo dijo, no sabe con quién se ha metido. Luego se dio la vuelta y bajó rápidamente los escalones. Se quedó allí parada mucho tiempo después de que él se fuera. El viento de la tarde trajo el olor a hierba seca y el humo de la cocina de al lado. Un olor muy cotidiano. Pero ya no se sentía en paz. Esa noche no pudo dormir. Recordó la mirada del policía. No era la mirada de alguien que buscaba venganza, sino la mirada de alguien que sabe que está a punto de ser desechado. Se sentó en la cocina, la luz amarilla proyectando sombras en la pared. Su madre ya dormía. La pequeña casa estaba en silencio. El teléfono vibró. Mateo. Él fue a su casa. No era una pregunta. Sí. ¿Qué le dijo? Ella se lo contó. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego Mateo habló, con voz más profunda de lo habitual. No le crea. No le creo, pero no creo que estuviera mintiendo. El silencio se prolongó durante unos segundos. ¿Duda de mí?, preguntó Mateo. Ella se miró las manos. No sé en quién confiar. La respuesta fue tan sincera que hizo que ambos guardaran silencio. Mateo habló lentamente. Tiene derecho a dudar, pero nunca la usaría como un peón. Entonces, ¿por qué le importa? Porque se atrevió a dar un paso al frente cuando muchos callan. Ella cerró los ojos. Había algo en su voz que no sonaba a política.
No sonaba a estrategia. Era real. Mañana quiero que venga a la villa, continuó él. ¿Para qué? Para mostrarle algo. ¿Qué cosa? La razón por la que no pude dejar pasar esto. Él colgó. Ella miró el teléfono en su mano. La razón. Hay razones que no salen en los periódicos. Hay secretos que nadie cuenta. Y ella aún no sabía que a la mañana siguiente, cuando entrara en la habitación oeste de la Villa Álvarez, vería una vieja fotografía. Una fotografía que tenía que ver con ella, y solo un pequeño detalle en esa foto haría que todas sus dudas cambiaran de dirección. A la mañana siguiente, el cielo era de un gris pálido, como si el pueblo también estuviera dudando entre el sol y la lluvia. Mateo la llamó muy temprano. «Los archivos han sido sacados del depósito», le dijo. «Quiero que esté presente». Ella miró el reloj. Su madre aún dormía. Su hijo no se había despertado. «Iré». Su voz ya no dudaba como en los primeros días. El archivo estaba en el sótano del ayuntamiento, sin grandes ventanas de cristal, sin luz natural, solo olor a papel viejo y metal. Mateo estaba de pie junto a una mesa larga. Sobre la mesa había una gruesa carpeta, de tapa oscura, con los bordes amarillentos. «El proyecto de Tierras del Oeste», dijo. Ella se acercó. Su mano tocó la cubierta del archivo. Fría. Lo abrió. La primera página, el mapa del terreno. Reconoció la ubicación de inmediato, donde solía estar el antiguo huerto de la familia. Pasó la página, el contrato de transferencia. El nombre de su padre apareció claramente. El beneficiario de la transferencia, Desarrollos Delgado. Tragó saliva. «El precio de venta fue inferior al valor de mercado», dijo Mateo en voz baja. «Mi padre no era bueno negociando», respondió, con voz un poco ronca. Necesitaba el dinero. Pasó otra página. Un anexo adjunto. La firma de un garante. Se quedó paralizada. El nombre de esa persona hizo que su corazón se encogiera. Era el nombre de su exmarido. Mateo la miró. Lo reconoció. Ella no dijo nada. Solo se quedó mirando las palabras. Su exmarido, el hombre que una vez le aconsejó que no causara problemas con el consejo, el hombre que dijo que el proyecto de desarrollo traería beneficios. Él trabajó con ellos, preguntó muy bajito. Mateo asintió levemente. Era el asesor legal de esa empresa en ese momento. Sintió como si alguien hubiera extraído todo el aire de la habitación. Durante todos estos años, creyó que su matrimonio se había desmoronado porque era demasiado terca, porque no sabía ceder. Pero ahora, él no me lo dijo, susurró. Mateo la miró detenidamente. Tal vez no quería que lo supiera. Pasó un par de páginas más. Un acta de reunión interna. Una frase subrayada. Priorizar la finalización de la adquisición de tierras antes de anunciar el proyecto. Apretó el borde del papel. El proyecto nunca fue para construir un centro médico, ¿verdad? Mateo exhaló lentamente. No, era un área comercial. Todo en su cabeza empezó a encajar. Su padre vendió las tierras porque creía en la promesa de desarrollar un hospital. Ella se levantó para protestar porque el presupuesto no era transparente. Su marido le exigió que se callara. Luego el proyecto fue cancelado. No por transparencia, sino porque los beneficios no fueron los esperados. Y yo pensé que yo era la causante de los problemas, dijo con voz seca. Mateo no respondió. Ella lo miró. ¿Sabía que mi marido estaba involucrado? Lo sabía. ¿Por qué no me lo dijo? Porque no estaba seguro de que estuviera lista para escucharlo. Ella soltó una risa irónica. Tal vez nunca estuve lista. La habitación quedó en silencio. Solo el sonido constante del extractor de aire. ¿Él sigue involucrado con Delgado?, preguntó. Mateo asintió. Indirectamente. ¿Indirectamente cómo? Actualmente es el abogado que representa al comisionado en varias inversiones. Sintió que su corazón se volvía más pesado. Esta guerra no se trataba solo de una multa, no solo de comportamiento arrogante. Se trataba de una red que existía desde hacía años. Y ella estaba accidentalmente en medio de todo. ¿Cree que publicaron el artículo difamatorio porque tenían miedo de que yo recordara el pasado?, preguntó. Mateo la miró. Creo que tenían miedo de que ya no se quedara callada. Cerró el archivo.
Despacio. Con decisión. Quiero copias de todo. ¿Qué va a hacer? Lo miró a los ojos. Lo contaré todo. ¿Entiende lo que eso significa? Sí. Tendrá que enfrentarse a su exmarido. Respiró hondo. Esta vez no tengo miedo. Mateo la miró como si evaluara algo más. No era valentía impulsiva. Era la determinación forjada a través del dolor. No tiene que hacer esto sola, le dijo. Lo miró. ¿Sigue a mi lado? Hasta el final. No era una promesa romántica. Era solo un compromiso. Salió del archivo con la carpeta en la mano. El cielo afuera seguía gris, pero la luz era más fuerte. En los escalones del ayuntamiento se detuvo. El teléfono vibró. El nombre del remitente hizo que su corazón se hundiera. Su exmarido. Miró la pantalla unos segundos antes de contestar. Su voz resonó. Aún familiar, aún tranquila como siempre. Lo has descubierto, ¿verdad? No respondió de inmediato. He llegado al pueblo, continuó él. Tenemos que hablar. Miró hacia la carretera oeste, donde la villa de Delgado se ocultaba tras los árboles. No, dijo lentamente. Esta vez, tú me escucharás a mí, y solo un pequeño detalle en ese encuentro podría hacer que todo dejara de ser una historia sobre el pasado, sino sobre la elección final, proteger a su familia o exponer la verdad ante todo el pueblo. No se citó con él en su cafetería habitual, ni en su casa, ni en ningún lugar que recordara el pasado. Eligió la pequeña sala de reuniones detrás de la biblioteca del pueblo, un territorio neutral, luces amarillas tenues, con un ligero olor a papel viejo y madera de pino en el aire. Cuando ella entró, él ya estaba allí, aún con su impecable traje, su misma postura recta, la misma actitud tranquila que la había hecho confiar en él durante años. Solo sus ojos eran diferentes, más cautelosos, más calculadores. «Has cambiado», dijo él. «Tú también», respondió ella. Nadie se dio la mano. Nadie sonrió. Puso el archivo en la mesa entre ellos. El sonido fue más pesado de lo normal. «¿De qué quieres hablar?», preguntó ella. Él miró el archivo. Luego la miró a ella. «¿Cuánto sabes?». «Lo suficiente como para saber que mi padre no le vendió las tierras al hospital». Él exhaló suavemente, como si esperara esa frase. «Necesitaba dinero. Yo solo le ayudé con los trámites». «¿A quién ayudaste?», preguntó ella. «A ambas partes». Ella se rió, pero sin alegría. «Ayudaste a la empresa a comprar terrenos a un precio bajo. Fue una negociación. No me lo dijiste. ¿Por qué te opusiste al proyecto desde el principio?». Silencio. Recordó las noches en que discutían. Él decía que ella era demasiado emocional, demasiado extremista. Una vez creyó que estaba equivocada. «Sabes que creía que el proyecto era un centro médico», dijo lentamente. Ese era el plan inicial. Luego cambió. «Cosas de negocios». Ella lo miró largamente. «¿Y qué hay de tu consejo de que me callara?». Él apretó ligeramente la mandíbula. «Porque sabía que armarías un escándalo». «¿Y?». «Y no quería que arruinaras todo». «¿Todo de quién?». Él no respondió. Abrió el archivo y pasó a la página del anexo con su firma de garante. «No eras solo un abogado, eras el que garantizaba la transacción». «Así es». «Entonces, cuando me destituyeron del consejo, cuando me llamaron problemática, sabías lo que hacían a mis espaldas». «No entiendes de política». «¿Y tú sí?». Él la miró, bajando la voz. «Entiendo cómo funciona el mundo». «¿Silenciando a los débiles?». «No oponiéndose a los que son más fuertes que tú». Sintió que su corazón latía más rápido, pero no por miedo. Por claridad, solo un pequeño detalle. Él nunca estuvo de su lado. No cuando ella habló hace 15 años. No cuando fue difamada esta semana. Él siempre estuvo del lado seguro. «No tienes que seguir adelante», dijo él, suavizando la voz. «Podemos detenernos aquí». «¿Nosotros?», repitió ella. «Puedo hablar con Delgado para que deje de apuntar hacia ti». Se quedó paralizada. «Así que me tienen en la mira». Él calló un segundo de más. Ella entendió. «Aún trabajas para él. Es un contrato. Y yo soy la variable». Él la miró, con ojos levemente cansados. «No vas a ganar». «¿Tienes miedo de que gane?». «Tengo miedo de que te aplasten».
Esa frase hizo que la atmósfera se hundiera. Una parte de ella quería creer que era preocupación real, pero los recuerdos de los últimos 15 años eran suficientes para que entendiera. «No te preocupas por mí», dijo suavemente. «Te preocupas por tu posición». Silencio. Él no lo negó. ¿Cerró la carpeta? ¿Sabes por qué rechacé el dinero? Él no respondió. Porque pagué un precio demasiado alto por el silencio. Se levantó. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él. Lo miró por última vez. «Haré público todo el archivo de las tierras del oeste». «¿Vas a arrastrar a tu padre a esto?» «Mi padre no tiene de qué avergonzarse». «Pero tú sí». Se detuvo. «¿Qué dijiste?» Él habló lentamente. «Hay algo que no sabes». Su corazón se encogió. «¿Qué cosa?» Él la miró directamente a los ojos. «El dinero de la venta de las tierras no fue todo al hospital». Sintió que sus manos se enfriaban. «Explícate. Tu padre se quedó con una parte». «¿Para quién?» No respondió de inmediato. Solo dijo, «Para Chi». La sala quedó en un silencio sepulcral. «Mientes». «No». «¿Dónde está el dinero?» «¿En un fondo fiduciario?» Retrocedió un paso. «¿Tú lo administras?» «Soy el cofirmante». Su corazón latía desbocado. «¿Por qué no lo sabía?» «Porque tu padre pidió mantenerlo en secreto». «¿Para qué?» «Para que si todo se desmoronaba, aún tuvieras una salida». Ella lo miró, intentando descifrar si esto era verdad o una jugada psicológica. Solo un pequeño detalle, si era cierto, podría complicar todo más de lo que pensaba. «Deberías comprobarlo antes de convertir esto en una guerra», dijo él. No respondió. Solo levantó la carpeta. «Haya o no fondo fiduciarios», la dijo lentamente. «Lo incorrecto sigue siendo incorrecto». Él la miró. «¿Has cambiado?» No respondió. «Solo que ya no tengo miedo». Salió de la biblioteca. El viento de la tarde soplaba entre los árboles, trayendo el olor a tierra húmeda tras una lluvia ligera. Su teléfono vibró. Mateo. «¿Cómo fue la reunión?» Miró el camino frente a ella. «Más complicada». «¿Qué te dijo?» Respiró hondo. «Hay un fondo fiduciario a mi nombre». Al otro lado de la línea hubo silencio. «¿Le crees?», preguntó Mateo. Miró al cielo gris pálido. «No lo sé». Y por primera vez desde que empezó todo esto, no solo tenía que enfrentarse a los demás, sino a la posibilidad de que su propio pasado no fuera tan limpio como siempre había creído. No fue a casa enseguida. Condujo hacia la carretera del río al este del pueblo, un lugar poco transitado. Los sauces llorones caían sobre el agua. El viento mecía suavemente sus finas ramas como preguntas sin respuesta. Un fondo fiduciario a su nombre. Su padre se quedó con una parte del dinero. Él era el cofirmante. Puso ambas manos en el volante y cerró los ojos unos segundos. Si era verdad, entonces durante todos estos años había vivido con carencias, con complejos, creyendo que lo había perdido todo, mientras existía una suma de dinero a su nombre. Pero si era una trampa, bastaba con que vacilara un poco para que todo se derrumbara. El teléfono vibró otra vez. «Mateo». «¿Dónde está?», preguntó. «Junto al río». «Voy para allá». «No hace falta». «No debería pensar sola». Ella guardó silencio y luego dijo en voz baja: «Venga». Mateo llegó 15 minutos después, sin caravana, sin ruido, solo su familiar sedán negro. Salió, se paró junto a su coche y no se apresuró a preguntar. «Me dijo que hay un fondo fiduciario». Ella habló primero. Mateo asintió levemente. «Lo escuché». ¿Lo sabía? Sabía que había una transacción financiera secundaria, pero no conocía los detalles. Se volvió a mirarlo. No investigó a fondo. Mateo miró la superficie del río por un momento, porque en ese entonces no tenía un motivo oficial. ¿Y ahora? Ahora sí. Abrió la puerta del coche y salió. Se quedaron juntos bajo la sombra del sauce. ¿Cree que el fondo existe realmente? Mateo no respondió de inmediato. ¿Recuerda cómo era su padre? La pregunta la hizo dudar. Su padre era de pocas palabras, cauteloso. Nunca gastaba dinero en cosas innecesarias, pero tampoco era codicioso. Una vez le dijo:
Debes vivir de modo que, al dormir por la noche, no temas que alguien llame a la puerta. Tragó saliva. Si guardó ese dinero para mí, ¿por qué no me lo dijo? Tal vez porque no quería que la arrastraran a esto. ¿A qué? Mateo se volvió hacia ella, al juego de quienes tienen más poder. El viento sopló un poco más fuerte. Miró la superficie ondulada del agua. «¿Entonces estoy haciendo lo correcto o me equivoco?», preguntó en un susurro. «Está buscando la verdad. ¿Y si la verdad me lastima?». Mateo la miró largamente. Aún es mejor que vivir en una ilusión. El silencio se prolongó. Se apretó levemente el brazo como para mantener la calma. «Quería que retrocediera», dijo. «Si dudo de mi pasado, dudaré en actuar». «Exacto. ¿Y si ese fondo realmente existe?». Mateo se acercó un poco más, bajando la voz. «Entonces tiene derecho a saber y derecho a decidir qué hacer con él». Ella se giró hacia él. «¿No le preocupa que piensen que tengo motivos personales? ¿Cree que aún no la ven de esa manera?». La pregunta directa le arrancó una pequeña risa. «Entonces, ¿qué debería hacer?». Mateo no respondió con palabras. Sacó su teléfono y marcó un número. «Carlos, necesito los archivos del fondo fiduciario relacionado con la transacción de las tierras del oeste, de hace 15 años. Hizo una pausa de un segundo. «Sí, todo». Colgó. La miró. «No hacemos conjeturas, lo comprobamos». Solo una simple frase, pero la hizo sentirse más firme. Esa noche, cuando regresó a casa, su hijo estaba haciendo la tarea. «Mamá, hoy saqué buenas notas», dijo el niño, con los ojos brillando. Se sentó junto a él y le acarició el pelo. «Muy bien». La profesora dijo que hay que ser honesto para que te crean. Las simples palabras del niño hicieron que su corazón temblara. Honesta. Si existía un fondo fiduciario, no lo ocultaría. Si su padre tuvo buenas intenciones, lo respetaría. Pero si alguien se estaba aprovechando del nombre de su padre, no se quedaría de brazos cruzados. El teléfono vibró cerca de la medianoche. Un mensaje de Mateo. «Encontré el fondo». Se sentó de golpe. «¿A nombre de quién?», respondió al instante. Segundos después, «A su nombre, y el cosupervisor es su exmarido». Su corazón latía con fuerza. «¿Hay alguna transacción reciente?». Esta vez, el mensaje tardó más en llegar. «¿Sí?». Sintió un escalofrío en la espalda. «¿Cuándo?». «Hace 3 semanas». «¿Hace 3 semanas?». Justo antes de que ella presentara la queja. Solo un pequeño detalle. Pero lo cambiaba todo. Alguien había tocado el fondo fiduciario justo cuando ella empezó a alzar la voz. ¿Coincidencia? ¿O una señal? Escribió rápidamente. «¿Cuánto dinero queda?». «Menos de la mitad del monto inicial». Se puso de pie y salió al porche. La noche era silenciosa. Las farolas emitían una luz pálida. Su exmarido dijo que el fondo existía como una salida de emergencia. Pero si él había sacado el dinero, entonces ya no era protección, sino manipulación. El teléfono volvió a vibrar. Mateo. «Debe prepararse. Esto ya no será solo política». Miró la carretera oscura frente a ella. «No», susurró. «Ahora es personal. Y esta vez, no solo lucharía por su dignidad, sino también por la memoria de su padre, quien podría haber confiado en la persona equivocada. Y solo faltaba un paso más. Tendría que enfrentarse directamente a la verdad, aunque eso le costara perder algo más. No durmió esa noche. Hace 3 semanas. El día que presentó la queja fue hace 4 semanas. Alguien retiró dinero del fondo fiduciario solo una semana después de que ella empezara a llamar la atención. ¿Coincidencia? ¿O una señal? Sentada en la cocina. La luz amarilla se reflejaba en la vieja mesa de madera. Su taza de té se enfriaba sin que ella la tocara. Recordó las palabras de su exmarido, para que, si todo se desmoronaba, aún tuvieras una salida. ¿Una salida? ¿O una cuerda para tirar de ella hacia atrás? El teléfono vibró. «Mateo, ¿quiere ver los detalles de las transacciones?», preguntó. «Sí». «¿Ahora mismo?». «¿Dónde?». «En la villa». Miró el reloj, cerca de la medianoche. «¿No duerme?». «No». La villa de la colina oeste era una de las pocas luces encendidas en la noche, sin caravanas de coches.
sin densa guardia de seguridad, solo la luz de la oficina en el interior. Mateo le abrió la puerta. No habló mucho, solo la llevó a la habitación y puso frente a ella el estado de cuenta impreso del fondo. Revisó cada línea. La suma inicial era suficiente para garantizar un buen nivel de vida durante muchos años. Primer retiro, hace 15 años, gastos médicos del hospital. Segundo retiro, hace 10 años, honorarios legales. Apretó el papel. Hace 10 años fue cuando se divorció. ¿Para qué usó él este dinero?, preguntó con voz seca. Mateo pasó a la página siguiente. Una transferencia a un bufete de abogados en la gran ciudad. Exactamente el bufete donde trabajaba su exmarido. Se sintió como si alguien la hubiera empujado un paso hacia el pasado. ¿Usó el dinero de mi padre para demandarme?, dijo en voz baja. Mateo no evitó su mirada. Así parece. No había ningún sonido en la habitación más que el tic-tac del reloj. Recordó el juicio de divorcio. Su abogado era agudo. Estaba bien preparado. Ella perdió la propiedad de la casa. Perdió la mayor parte de los bienes comunes. Alguna vez pensó que estaba en desventaja, pero resultó que estaba siendo financiada con su propio dinero. Solo un pequeño detalle, pero suficiente para que cada doloroso recuerdo tomara un color distinto. Se sentó en la silla. Los últimos 10 años viví sintiéndome una fracasada, susurró, mientras él usaba el dinero de mi padre para derrotarme. Mateo se acercó. No es una fracasada. ¿No? Rió con amargura. Perdí mi casa, perdí mi matrimonio, perdí mi posición. Pero conservó lo importante. Levantó la mirada. ¿El qué? Su dignidad. Silencio. No lloró. Las lágrimas no llegaron. Solo un frío que se extendía desde su pecho. Hay una tercera transacción, dijo Mateo. Miró hacia abajo. Hace 3 semanas, una gran suma retirada, transferida a una empresa de inversión vinculada a Delgado. Miró a Mateo. Aún trabaja para ellos. Y podría haber usado el fondo como herramienta. ¿Qué herramienta? Para mantenerla callada, exhaló lentamente. Si seguía investigando, si hacía públicos los archivos de las tierras, el fondo fiduciario saldría a la luz. Y podrían decir, ella tiene motivos económicos, tiene intereses personales, no es limpia. Esto es una trampa, dijo. Mateo asintió. Y acaba de pisarla. Lo miró. ¿Sabía que esto pasaría? No en concreto, pero supuse que desenterrarían su pasado. ¿Y aún así sigue a mi lado? Mateo la miró, con voz profunda y lenta. No estoy al lado de una imagen, estoy al lado de una persona. Ella lo miró largamente. En sus ojos no había lástima, solo firmeza. Mañana lo enfrentaré a él, dijo. Mateo no la detuvo. ¿Quiere que la acompañe? Lo pensó. Luego negó con la cabeza. No, esto debo hacerlo yo sola. Él asintió. Entonces recuerde una cosa. ¿El qué? Si se siente presionada, váyase. Ella sonrió levemente. Ya no es tan fácil presionarme como antes. A la mañana siguiente, llamó a su exmarido. ¿Dónde nos vemos?, preguntó él. En tu oficina. Él calló un instante. De acuerdo. Ella colgó. La brisa de la mañana soplaba por los árboles frente a la casa. Su hijo salió corriendo y la abrazó antes de ir a la escuela. ¿Estarás bien, mamá? Lo miró y sonrió. Seré fuerte. Pero en el fondo, sabía que esta reunión no se trataba solo de dinero. Se trataba de la verdad oculta durante 10 años. Y solo una respuesta equivocada podría hacer que toda la historia cambiara de rumbo. Porque si él realmente usó su dinero para manipular el sistema, entonces esto ya no era una batalla política. Era la traición personal más profunda. La oficina de él estaba en el 8º piso de un edificio de cristal con vistas al centro de la ciudad. El lugar siempre olía a aire acondicionado frío y colonia cara. Un olor que ella alguna vez asoció con el éxito. Se detuvo frente a la puerta unos segundos antes de llamar. ¿No temblaba? Solo respiró hondo. La puerta se abrió. Él seguía igual. Traje azul oscuro, corbata impecable, sonrisa de cortesía. Llegas temprano. Tú también.
Entró. La puerta se cerró a sus espaldas. Una oficina espaciosa, un escritorio de madera oscura, arte abstracto en las paredes. Un mundo completamente distinto de la pequeña cocina donde preparaba té cada noche. No se sentó inmediatamente. «Sabes que he visto el estado de cuenta», dijo sin rodeos. No pareció sorprendido. Lo imaginaba. «Usaste el dinero de mi padre para pagar tus honorarios legales en el divorcio». Silencio. Se acercó a la mesa y sirvió 2 vasos de agua. «No lo entiendes». «Entonces explícamelo». Puso el vaso frente a ella. Ella no lo tocó. Ese fondo fue creado para protegerte. ¿Demandándome? Manteniendo las cosas estables. Río con amargura. ¿Estables para quién? Él la miró. Para tu futuro. Te quedaste con la casa. Te quedaste con la mayor parte de todo. ¿Ese es mi futuro? Su voz no era alta, pero era afilada. Él apretó ligeramente la mandíbula. No estabas lista para esa vida. ¿Qué vida? La política, las inversiones, cosas más grandes que tú. La frase congeló el ambiente. ¿Más grandes que yo?, preguntó. Eres demasiado emocional. Y tú demasiado calculador. Silencio. Ella puso el estado de cuenta sobre la mesa. Hace 3 semanas retiraste dinero del fondo. Él no lo negó. Ese es mi derecho como cosupervisor. No es tu derecho retirarlo para uso personal. Es una inversión. Para la empresa de Delgado, él no respondió. Solo la miró, con ojos que ya no eran amables como antes. No deberías continuar, dijo lentamente. ¿Por qué? Porque estás tocando a personas que no son fáciles de derrocar. Los estás protegiendo. Te estoy protegiendo a ti. Se acercó más. ¿Protegiéndome al quitarme mi dinero? De repente, él alzó la voz. Protegiéndote para asegurar que no te arrastren a este torbellino. Ella no retrocedió. ¿Tienes miedo de que sepa demasiado? No sabes a quién te estás enfrentando. Esas palabras resonaron como un eco de lo que dijo el policía la noche anterior. Lo miró a los ojos. Entonces dímelo. Silencio. Él se dio la vuelta, mirando por la cristalera. Hay acuerdos firmados hace mucho tiempo. Personas que no aparecen en el papeleo. ¿Como quién? Él no se volvió. No necesitas saberlo. Sintió que el corazón se le encogía. Solo un pequeño detalle más y entendería todo el cuadro. ¿Aún me amas?, preguntó de repente. Él se giró, sorprendido. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. El silencio se alargó. Él no respondió. Ella asintió levemente. Entonces no tienes derecho a decidir por mí. Recogió los papeles. Si de verdad quieres protegerme, devuelve el dinero. Él soltó una risa seca. ¿Crees que es tan simple? No, pero quiero que elijas. ¿Elegir qué? Entre seguir de su lado o ponerte del lado de la verdad. Él la miró por mucho tiempo y luego dijo en voz baja, ¿te arrepentirás? Ella retrocedió hacia la puerta. No. Su mano se posó en el pomo. Solo me arrepiento cuando callo. Abrió la puerta. Antes de salir, él añadió algo que la hizo detenerse. Si haces público el fondo fiduciario, dirán que lo hiciste todo por dinero. Se volvió hacia él. Entonces seré yo la primera en hacerlo público. Se quedó de piedra. ¿Qué vas a hacer? Ser transparente. Salió de la oficina. El pasillo era largo. La luz, blanca y fría. Se sintió más ligera. No porque todo fuera fácil, sino porque por primera vez en 10 años, ya no era controlada por cosas que desconocía. El teléfono vibró. «Mateo, ¿cómo te fue?» Miró las calles desde la cristalera. Lo confirmó. «¿Y?» «Dice que me enfrento a personas que no están en los archivos». Hubo unos segundos de silencio al otro lado. «Entonces buscaremos esos nombres», dijo Mateo. Respiró hondo. «No, hablaré del fondo primero». ¿Estás segura? Sí. Con solo ese paso, eliminaría el arma que pretendían usar en su contra. Pero ella aún no sabía que cuando revelara toda la verdad sobre el fondo fiduciario, aparecería un nuevo nombre. Un nombre que nunca había sido mencionado en las reuniones. Y ese nombre haría que incluso los ojos de Mateo cambiaran. La rueda de prensa no se celebró en la gran sala del ayuntamiento.
sino en el vestíbulo principal, donde la luz de los altos ventanales bañaba el brillante suelo de mármol. No fue demasiado formal, ni demasiado privado. Lo suficiente para que todos se vieran bien. Ella se paró frente al micrófono, sin apenas maquillaje, vistiendo solo el abrigo de tono neutro que solía llevar en los días nublados. Tenía la mano apoyada en la carpeta que había preparado durante toda la noche. Mateo estaba detrás de ella, a la distancia justa para no taparla, pero sin alejarse del todo. Los reporteros locales ya estaban allí. Algunos ciudadanos también observaban. No empezó con largas explicaciones. Quiero hablar de un fondo fiduciario a mi nombre. El vestíbulo estalló en murmullos al instante. Continuó, con voz clara y calmada. Este fondo se creó hace 15 años, después de que mi padre vendiera los terrenos del oeste. Lo contó todo brevemente, sin ocultar nada, sin adornos, sobre el dinero, sobre los retiros, sobre cómo una parte se usó en su propio divorcio, y sobre la transacción reciente transferida a la empresa vinculada a Delgado. No acusó, solo expuso los hechos. Por lo tanto, hago públicos todos los estados de cuenta y solicito una auditoría independiente. Silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todos procesaban la información. Un periodista levantó la mano. ¿Tiene algún interés económico en el proyecto de Tierras del Oeste? No. Pero el fondo está a su nombre. Sí, y no he utilizado ni un céntimo de él. ¿Sabía de la existencia del fondo antes de presentar la denuncia a la policía? No. Sus respuestas eran breves y directas. Otro periodista preguntó, ¿cree que esto debilita su posición moral? Miró directamente al periodista. Creo que la moralidad no reside en cuánto dinero tienes, sino en cómo enfrentas la verdad. Alguien aplaudió levemente desde el fondo. Mateo no dijo nada, pero su mirada se suavizó. Entonces, justo cuando parecía que la rueda de prensa terminaría, un anciano desde el final del salón habló en voz alta. Ha olvidado mencionar un nombre. Toda la sala se volvió hacia él. Ella también avanzó hacia el frente, pelo blanco, mirada afilada. Ese fondo fiduciario tiene un segundo supervisor, además de su exmarido. Su corazón latió con fuerza. ¿Quién es usted?, preguntó ella. Soy el abogado que autenticó el contrato original. Mateo dio un pequeño paso adelante. Señor Herrera. Ese nombre cambió la atmósfera. Herrera. No Delgado, no su exmarido. Un nombre raramente mencionado, pero con influencia en los círculos legales regionales. Herrera la miró. Usted dice que no sabía nada del fondo, pero ¿sabe por qué su padre pidió que se creara? Negó con la cabeza. Herrera dijo lentamente, porque creía que esas tierras no eran solo una transacción comercial. La sala quedó en silencio. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Herrera miró hacia Mateo. El proyecto de Tierras del Oeste no solo estaba impulsado por Delgado. Mateo apretó ligeramente los puños. Herrera continuó. Había un grupo de inversores regionales detrás, y en ese grupo estaba el nombre del presidente Álvarez. Todas las miradas se dirigieron a Mateo. Ella sintió como si una mano le apretara el corazón. ¿Qué está diciendo?, preguntó. Herrera no la esquivó. El señor Álvarez no recibió beneficios directos, pero fue el contacto inicial. Mateo habló con voz grave. ¿Insinúa que me lucré? Herrera se encogió de hombros. Solo digo que estuvo presente en el acuerdo. Miró a Mateo. En sus ojos no había pánico, pero estaban pesados. Explíquese, exigió ella. Mateo tomó aire. Participé en la primera reunión del proyecto, como representante del consejo, y me opuse cuando el plan se transformó en una zona comercial. ¿Pero no lo hizo público? No tenía pruebas concretas. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Solo un pequeño detalle. Y la historia ya no era tan simple como Delgado y su exmarido. Herrera continuó. El fondo fiduciario no era solo para protegerla. También era una condición del acuerdo para que el proyecto no fuera investigado en ese momento. Lo miró. ¿Quiere decir que le pidieron a mi padre que guardara silencio? Herrera no respondió directamente. Él quería evitar que su hija se viera involucrada. El salón contenía el aliento.
Se volvió hacia Mateo. ¿Sabía esto? Mateo negó con la cabeza. No. ¿Obtuvo algún beneficio por retrasar el proyecto? No. Herrera los miró a ambos. De todas formas, si quiere total transparencia, haga público también el nombre del señor Álvarez en el acuerdo inicial. Esas palabras cayeron como una piedra pesada. Se quedó parada entre dos hombres. Uno que fue su marido, otro que estaba de su lado. Ambos ligados al pasado. Miró fijamente a Herrera. Lo haré público todo. Herrera asintió levemente. Entonces prepárese. Se dio la vuelta y se fue. El murmullo regresó a la sala. Se volvió a Mateo. ¿Me lo contó todo? Mateo la miró con ojos profundos y cansados. Nunca he recibido ningún beneficio del proyecto. Pero estaba allí. Sí. Respiró hondo. Entonces también publicaré su nombre. Mateo no dudó. De acuerdo. Una sola palabra, sin resistirse, sin esquivarlo. Lo miró. ¿Entiende lo que eso significa? Lo entiendo. El silencio entre ellos ya no era de duda, sino de desafío. Se volvió de nuevo hacia el micrófono. Quiero añadir algo más, dijo en voz alta. El nombre del presidente del Consejo también aparece en el acuerdo inicial, y él ha accedido a someterse a la auditoría independiente. La sala volvió a estallar. Miró a Mateo por última vez esa mañana. Él no apartó la vista, solo asintió levemente, y faltaba un solo paso más. Si la auditoría se abría por completo, alguien realmente más poderoso que Delgado quedaría expuesto. Un nombre que nunca se había dicho en público, y cuando ese nombre apareciera, este pueblo nunca volvería a ser el mismo. Esa tarde, el pueblo ya no estaba tan tranquilo como antes. La noticia corrió más rápido que el viento por las cafeterías, por el pequeño supermercado, a través de llamadas telefónicas apresuradas entre personas que alguna vez creyeron no tener nada que ver. El nombre de Mateo había sido mencionado en público, y él no se había retractado. Estaba frente a la puerta de su casa cuando el familiar sedán negro se detuvo, sin caravanas de coches, sin guardaespaldas. Mateo se bajó, sin chaqueta, sin corbata, solo con una camisa de mangas arremangadas, como cualquier otro hombre. No debería haber venido aquí, dijo ella en voz baja. Tal vez, respondió. El viento de la tarde agitaba los árboles del patio delantero. Su hijo estaba dentro. El roce del lápiz sobre el papel se escuchaba muy suavemente. No le oculté nada, dijo Mateo. Estuve en la primera reunión, pensé que era un proyecto médico. ¿Y cuando se convirtió en algo comercial? Me opuse, pero no lo hice público. ¿Por qué? Miró a lo lejos, donde el sol descendía. Porque creí que retrasarlo era suficiente. Rió con tristeza. Retrasar no es transparencia. Es cierto. Silencio. No gritó. No reprochó nada. Solo lo miró fijamente. Sabe que usarán esto para decir que estoy confabulada con usted. Lo sé. ¿Y aún así aceptó la auditoría? Porque si me equivoqué, debo asumir las consecuencias. Una respuesta sencilla, sin adornos. Solo responsabilidad. Bajó los peldaños del porche. No me pongo de su lado, dijo. Me pongo del lado de la verdad. No le he pedido que se ponga de mi lado. Silencio. En ese momento ya no eran aliados estratégicos, sino dos personas enfrentándose juntas a un pasado complejo. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ha sido demasiado lejos. Miró a Mateo. ¿Usted también lo recibió? Él asintió. 3 mensajes, el mismo contenido. Solo un pequeño detalle, pero demostraba que alguien los vigilaba. Levantó la vista y miró alrededor. La calle estaba vacía, las casas en silencio. ¿Qué cree que harán?, preguntó. Mateo respondió lentamente. Amenazar, dividir, hacernos dudar el uno del otro. Lo miró. ¿Duda de mí? Él negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Porque si hubiera querido sacar provecho de esto, se habría quedado callada desde el principio. No dijo nada, pero sintió que algo se afianzaba en su interior. Esa noche, mientras acostaba a su hijo, el niño preguntó, ¿Tienes miedo, mamá? Le acarició el pelo. Sí. Entonces, ¿por qué lo haces?
pensó por un segundo. Porque si no lo hago, tendré aún más miedo. El niño asintió, como entendiendo una pequeña parte de algo más grande. A la mañana siguiente, se anunció la firma auditora independiente. Los archivos de las tierras del oeste fueron sellados. Y entonces surgió nueva información, no de Delgado, no de su exmarido, sino de un artículo de investigación de un periódico regional. Se mencionó el nombre de un inversor regional, sin cargo en el pueblo, pero con relaciones estrechas con muchos comisionados, y ese nombre estaba en la lista de accionistas de la firma de inversión que recibió dinero de su fondo. Leyó el artículo en su pequeña cocina, con la luz encendida más brillante de lo habitual. Mateo la llamó justo después. ¿Lo vio? Sí. Él no vive aquí, pero tiene influencia. Entonces este es un nivel más profundo. Sí. Dejó el teléfono sobre la mesa. Si todo se hubiera detenido en Delgado, podría haber terminado. Pero ahora había una red mucho más grande, y solo un pequeño error podría hacer que fuera asfixiada entre aquellos que nunca se ponían frente a un micrófono. Miró el periódico de nuevo. El nombre del inversor estaba en negrita, y debajo decía: vínculos con proyectos de tierras públicas jamás auditados. Respiró hondo. Esta batalla ya no era solo suya, sino de todo el pueblo. Y esta vez, no solo debía proteger su dignidad, sino proteger la verdad de aquellos acostumbrados a manipularla desde las sombras. La mañana siguiente ya no fue tan pacífica como las anteriores. La cafetería de la esquina estaba abarrotada, no porque el café fuera mejor, sino porque todos hablaban de lo mismo. El nombre del inversor regional en el periódico había cambiado el ambiente del pueblo. Él no vivía allí, no compraba allí, no asistía a las ferias escolares. Pero su dinero había pasado por estas tierras. Estaba sentada en su mesa habitual, con el periódico doblado frente a ella. El olor a café negro se elevaba ligeramente, pero hoy ya no percibía su amargura familiar. Una mujer de mediana edad se acercó. ¿De verdad va a hacerlo?, preguntó en voz baja. ¿El qué? Llegar hasta el final. La miró. Sí. La mujer asintió lentamente. Mi marido trabajó en los terrenos del oeste. Me dijo que ese proyecto nunca fue transparente. Ella guardó silencio. Pero teníamos miedo de hablar, continuó la mujer. Solo esa frase fue suficiente para que comprendiera que no estaba tan sola como pensaba. Por la tarde comenzó la auditoría. Mateo firmó los papeles oficiales, entregando todos los archivos del proyecto y transacciones relacionadas. No dio un largo discurso. Solo dijo: aceptaré mi responsabilidad si hay irregularidades. Su voz era profunda y calmada. A la defensiva no echaba culpas. Ella estaba detrás, ni muy cerca, ni muy lejos. No lo estaba protegiendo, pero tampoco le daba la espalda. Llegó otro mensaje desconocido. ¿Se cree muy fuerte? Miró la pantalla. Esta vez no sintió frío. Respondió con una sola frase: me creo honesta. No hubo respuesta. Esa noche se celebró una reunión a puerta cerrada en la villa de Delgado. Ella no estaba presente, pero Mateo recibió el aviso. El inversor regional está presionando, le dijo por teléfono. ¿Presionando para qué? Para detener la auditoría. ¿Qué va a hacer? Hubo un par de segundos de silencio. No me detendré. ¿Sabe lo que eso significa? Podría perder mi cargo. De pie junto a la ventana de su casa, miraba la luz amarilla derramada en el callejón. ¿Tiene miedo?, preguntó. Sí. Entonces, ¿por qué lo hace? Al otro lado, su voz se pausó. Porque si guardo silencio otra vez, dejaré de ser quien soy. Sus palabras no fueron altas, pero bastaron. 2 días después recibió una notificación. No del ayuntamiento, del banco que gestionaba el fondo fiduciario. El fondo había sido congelado. Lo leyó una y otra vez. Motivo: en proceso de investigación legal. Llamó a Mateo. Esto es una represalia, dijo. Posiblemente ese dinero es mío. Y saben que no lo usará para guardar silencio. Solo un pequeño detalle.
El congelamiento del fondo significaba que alguien intentaba hacerla ver como una persona con problemas económicos. Si continuaba hablando, podrían decir que solo intentaba reabrir el fondo por dinero. Respiró hondo. Tenemos que hacer público que el fondo ha sido congelado. ¿Está segura? Sí. ¿Sabe que eso la hará parecer como si luchara por dinero? No, respondió. Dejaré claro que no estoy pidiendo abrir el fondo. Solo pido transparencia. Mateo calló un instante. ¿Ha aprendido a jugar? Ella sonrió levemente. No, simplemente he dejado de temerle a las reglas del juego. Esa noche, cuando acostó a su hijo, él la abrazó más fuerte de lo normal. Mamá, hay gente mala a la que no le gustas, ¿verdad? Le acarició el pelo. Sí. ¿Entonces te vas a detener? Miró a esos ojos limpios. Si me detuviera por miedo, ¿qué aprenderías tú? El niño lo pensó. ¿Que los malos ganan? Ella asintió. Entonces no me detendré. El niño la abrazó con fuerza. A la mañana siguiente, encontró un sobre sin nombre frente a su puerta. Sin sello, sin dirección del remitente. ¿Lo recogió? Su corazón latía rápido, pero no por pánico. Lo abrió. Dentro había una copia de un documento. No era un archivo de tierras. No era el estado del fondo fiduciario. Era el acta de una reunión a puerta cerrada entre el inversor regional y algunos comisionados, de hace 3 meses. Y en la lista de asistentes aparecía el nombre de alguien de quien nunca había sospechado. Alguien que la había apoyado públicamente. Miró fijamente el nombre. Solo un pequeño detalle. Y todas las fronteras entre aliados y oponentes comenzaron a desdibujarse. Si ese documento era real, entonces la persona en la que más confiaba del consejo podría estar en el bando contrario. Y esta vez, no sabía en quién más podía confiar. No abrió la puerta inmediatamente. El sobre aún reposaba en la mesa de la cocina, junto a la taza de café intocable. La luz de la mañana entraba de lado por la ventana, iluminando las líneas del acta. El nombre de esa persona, Isabel Romero, vicepresidenta del Consejo, la mujer que estuvo a su lado en la primera reunión sobre la queja contra el policía, quien dijo en voz alta: «Necesitamos escucharla». Leyó de nuevo la lista de asistentes. El inversor regional, Delgado, su exmarido, y Isabel. Hace 3 meses, cuando todo aún estaba en calma. Solo un pequeño detalle. Si esa reunión era para prepararse ante una auditoría, o incluso para presionarla a ella, el apoyo de Isabel ya no era tan simple. El teléfono vibró. «Mateo, me han dicho que recibió algo». Se congeló. ¿Lo sabe? Alguien me avisó. ¿Conoce el contenido? No. Miró el documento. Isabel estuvo en una reunión privada con el inversor. Un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Está segura de que es auténtico?, preguntó Mateo. Aún no lo sé. No saque conclusiones precipitadas. ¿La está protegiendo? No, estoy protegiendo la verdad. La respuesta la hizo detenerse. Respiró hondo. Iré a verla. No vaya sola. ¿Usted no puede acompañarme? ¿Por qué? Porque si ella realmente está jugando a 2 bandas, no dirá la verdad si usted está allí. Silencio. Luego Mateo murmuró: «Escuche antes de juzgar». No respondió, pero lo entendió. La oficina de Isabel estaba en el 2º piso del ayuntamiento, sin lujos, sin ostentaciones. Pequeñas plantas en el alféizar de la ventana. Algunas fotos familiares en el escritorio. Isabel levantó la vista cuando ella llamó a la puerta. «¿Llegas tan temprano?». Su voz era tan suave como siempre. Entró y cerró la puerta. «Necesito preguntarle algo». Isabel la miró, con los ojos volviéndose serios por un momento. ¿De qué se trata? Puso la copia del acta de la reunión sobre el escritorio. Isabel bajó la mirada. No mostró pánico. Solo exhaló lentamente. ¿De dónde sacaste esto? Eso no importa. Isabel alzó la mirada. Sí que importa. ¿Usted estuvo en esta reunión? Sí. ¿Por qué? Silencio. Ella esperó. Isabel se recostó en la silla. ¿Crees que te traicioné? Pregunta directa. Ella no esquivó.
No lo sé. Isabel la miró largamente. Esa reunión no fue en tu contra. Entonces, ¿para qué fue? ¿Para advertir? Ella frunció el ceño. ¿Advertir a quién? Al Inverser guardó silencio. ¿Cree que me voy a tragar eso? Isabel sonrió con tristeza. Siempre dudas cuando no tienes suficiente información. Entonces deme suficiente. Isabel se puso de pie y se acercó a la ventana. Hace 3 meses sabían que habías empezado a hacer preguntas sobre los viejos proyectos. Me invitaron como mediadora. ¿Mediadora? Querían asegurarse de que si había una auditoría, estaría bajo control. ¿Y usted aceptó? No acepté, solo escuché. Apretó los puños. No me lo dijo. No podía. Si hablaba, perdería el acceso. Eligió el silencio. Isabel se giró, con una mirada profunda. Elegí quedarme en la mesa. Solo un pequeño detalle. Esa frase se parecía mucho a lo que Mateo había dicho sobre que retrasarlo era suficiente. Miró fijamente a Isabel. ¿Tiene usted algún interés económico con ellos? No. ¿Pruebas? Isabel abrió un cajón. Sacó una carpeta. Mis apuntes personales. Los tomó. Detallaban de manera minuciosa lo que dijo el inversor en la reunión. Allí estaban las palabras: si es necesario, aplicaremos presión a través del fondo. Sintió que el pecho se le encogía. Sabía que planeaban usar el fondo en mi contra. Sí. ¿Y no dijo nada? No tenía pruebas de que fueran a hacerlo. Sintió subir la ira, pero no estalló. ¿Cree que el silencio protege? Isabel negó con la cabeza. ¿No? Creo que quedarme en la mesa era la única manera de impedir que llegaran más lejos. Miró los apuntes. Si Isabel decía la verdad, había estado en la cuerda floja durante 3 meses. ¿Por qué me ayuda?, preguntó en voz baja. Isabel esbozó una leve sonrisa. «Porque me recuerdas a mí hace 20 años». «Silencio». Sintió que algo se suavizaba en su interior. Pero no era suficiente. ¿Sabe quién está detrás del inversor?, preguntó. Isabel vaciló. Hay un nombre, pero no estoy segura. ¿Quién es? Isabel la miró directamente a los ojos. La persona que ocupó el puesto antes que Mateo. Se quedó de piedra. El anterior presidente del consejo, aquel que había dejado el cargo hacía 6 años. Solo un pequeño detalle más. Y la historia ya no se trataba de Delgado, ni solo del inversor, sino de una cadena de poder que abarcaba varios mandatos. Si ese nombre salía a la luz en la auditoría, el pueblo no solo presenciaría un escándalo, sino el derrumbe de todo un viejo sistema. Y esta vez, ya no era la única enfrentándose a la tormenta. Se encontraba en medio de una red en la que cada uno iba rebelándose. Pero la mayor pregunta seguía siendo: ¿quién era el verdadero titiritero que movía los hilos en la sombra? Salió de la oficina de Isabel con la libreta de apuntes en la mano y una sensación indescriptible en el pecho. Ya no era una simple cuestión de quién tenía razón y quién no, sino de cuántas personas habían optado por quedarse en la mesa en vez de dar un paso adelante. La brisa por el pasillo soplaba suavemente por la ventana abierta, llevando el olor a papel viejo y madera húmeda. De pronto recordó el archivo aquel primer día. Todo comenzó con hojas de papel, aparentemente inofensivas. El teléfono vibró. «Mateo». «¿Qué pasó?», preguntó. Admitió haber estado en la reunión. Unos segundos de silencio. ¿Y? Dijo que quería quedarse para controlar los daños. Mateo exhaló lentamente. ¿Le cree? No contestó al momento. No del todo, pero no creo que mienta. ¿Qué hará ahora? Se detuvo en las escaleras del ayuntamiento, mirando hacia la pequeña plaza donde unos niños correteaban. Quiero reunirme con el expresidente. La pausa al otro lado se hizo más larga. ¿Está segura?, preguntó Mateo. Sí. Él ya no está en el gobierno, pero sigue teniendo influencia. Lo sé. No le gusta que mencionen su nombre. Pues yo lo mencionaré. La casa del expresidente se encontraba en la zona alta, donde había villas antiguas con muros de piedra e impecables árboles podados. Nada de ostentación, pero lo suficiente para evidenciar que el dinero y el poder habían pasado por allí. No avisó con antelación. Llamó a la puerta. Un hombre de pelo blanco, de gran estatura, le abrió.
Su mirada seguía siendo perspicaz a pesar de sobrepasar los 60. «¿Ustedes vos inquirió?» La persona encargada de la auditoría del proyecto de Tierras del Oeste. Él no se mostró sorprendido. Solo esbozó una leve sonrisa. Supuse que acabaría viniendo. Entró tras la invitación, un salón amplio, decorado con buen gusto. En las paredes, fotos suyas estrechando la mano de figuras regionales. «¿Qué quieres saber?», preguntó, sirviendo té como si fuera una conversación rutinaria. «Sobre el proyecto de Tierras del Oeste. Eso es historia antigua». «Para mí no lo es». Él la miró, sopesándola. «¿Cree que estoy detrás del inversor?». «Creo que tiene un papel». Dejó su taza de té sobre la mesa. «Mi papel fue atraer inversión al pueblo». «¿De qué manera?». «Haciendo cosas que no siempre se entienden a primera vista». Apretó levemente el puño. «El fondo fiduciario a mi nombre se estableció en la misma fecha». Él asintió suavemente. «Lo sé». «¿Por qué le pidieron a mi padre que lo creara?». «Nadie se lo pidió». «Entonces, ¿quién se lo sugirió?». Guardó silencio unos instantes. «Su abogado». «Herrera». Recordaba aquel nombre. Y sabía que el inversor se echaría atrás si no había garantías. «Así es». «¿Qué clase de garantía?». «Que el pueblo no cambiaría repentinamente de opinión». Lo miró a los ojos. «¿Está diciendo que la venta de las tierras de mi padre y la creación del fondo formaban parte de un pacto de silencio?». Él no lo negó. «¿Cree que este sistema funciona a base de discursos?». Aquel comentario hizo el aire más denso. Solo un pequeño detalle. Y ya no se trataba de irregularidades aisladas, sino del modo en que funcionaban las cosas. «¿No ve nada malo en ello?», preguntó. «¿Y usted?». Le devolvió la pregunta. «Sí». Él soltó una risa seca. «Porque nunca se ha sentado en un puesto en el que tenga que elegir entre la inversión y los ideales». Se levantó. «No me interesa ese puesto si me exige guardar silencio». Él la observó por más tiempo y, por primera vez, su mirada ya no era tan gélida. «¿Cree que la auditoría lo cambiará todo? Al menos hará que la gente lo sepa. Y si aún sabiéndolo, eligen el silencio». Se detuvo. «Si lo saben y aún deciden callar, será su elección, pero yo no esconderé nada». El silencio se alargó. Él se levantó y se acercó a la ventana. «Se parece a Mateo cuando era joven». Ella no contestó. Él también creía que se podía cambiar el sistema desde dentro. ¿Y ahora? Ahora entiende que el sistema siempre cobra un precio. Caminó hacia la puerta. Quizás ya sea hora de que el sistema pague ese precio. Él ya no sonreía. Antes de que ella saliera, pronunció una última advertencia. «Tenga cuidado. A quien está detrás del inversor no le gusta que lo saquen a la luz». Se giró. «¿Quién es?». Negó con la cabeza. «No soy yo». De camino a casa, el teléfono vibró. «Mateo». Ya habló con él. «Qué rápido lo sabe. Las noticias en este pueblo siempre vuelan». No lo negó. ¿Qué no negó? Que el proyecto se aseguró mediante el silencio. Silencio. ¿Y bien?, preguntó Mateo. «Me dijo que a la persona detrás del inversor no le gusta que mencionen su nombre». Mateo suspiró despacio. «Entonces hemos dado en el blanco». Solo faltaba un paso más. Si la auditoría desvelaba ese último vínculo financiero, aparecería el verdadero nombre, y cuando eso ocurriera, no solo Delgado, no solo el expresidente, sino todos aquellos que parecían invisibles durante tantos años, tendrían que salir a la luz. 3 días más tarde, el pueblo contenía la respiración. La auditoría se llevó a cabo sin ruido, sin micrófonos, sin declaraciones, solo los expertos, sentados en silencio en la sala de juntas del 3er piso, abriendo cada carpeta y contrastando cada transacción. No le permitieron entrar. Tampoco a Mateo. Esperaron. Nunca antes una espera le había parecido tan asfixiante. No era la espera de un buen resultado. Era la espera de la verdad, por dolorosa que fuese. Por la tarde, mientras se encontraba en la cafetería habitual, vibró el teléfono. No era Mateo. No era Isabel. Era un número oculto. Dudó un segundo y contestó. Una voz masculina, profunda y calmada. «Has llegado demasiado lejos». No preguntó quién es. «¿Usted es el que está detrás del inversor?», preguntó directamente.
Un breve silencio. ¿Cree que sacar estos trapos sucios del pasado beneficiará al pueblo? Al menos lo hará más honesto. La honestidad no paga el sueldo de los trabajadores, pero preserva la dignidad. Una ligera risa al otro lado de la línea. La dignidad es un lujo. Apretó levemente el puño. Entonces, ¿de qué tiene miedo? Silencio. Luego la voz bajó de tono. No tengo miedo. Simplemente no me gusta que me ensucien. Pues de la cara. No todo el mundo necesita un micrófono. Pero todos deberían rendir cuentas. Colgaron. Dejó el teléfono sobre la mesa. Solo un pequeño detalle. Él no lo negó y no la amenazó abiertamente. Solo mencionó el dinero, los trabajadores, la inversión. No era el discurso de una persona pequeña. Era de alguien que se creía por encima del pueblo. Esa noche, Mateo llegó a su casa. Sin avisar, entró a la cocina. Dejó una carpeta en la mesa. La auditoría descubrió la última transferencia, dijo. Lo miró a la cara. ¿A dónde? Mateo abrió la última página. El nombre del inversor regional era solo la tapadera. El dinero terminó en un fondo de desarrollo regional. Y el director de dicho fondo era un miembro del Consejo Provincial, alguien que había asistido innumerables veces a inauguraciones de obras, alguien que le había estrechado la mano a ella cuando era una joven concejal. Se sentó. «Él no vive aquí», observó ella. «Pero su influencia sí. ¿Y él tenía acciones en el proyecto comercial?» Mateo asintió. «Indirectamente». Silencio. Se quedó mirando el papel. El problema ya no era una cuestión interna del pueblo. Había llegado a las altas esferas. Si se desvelaba aquel nombre, no sería un simple escándalo local. Sería una crisis política en toda la región. ¿Está preparado?, le preguntó a Mateo. Él le devolvió la mirada. ¿Y usted? Pensó en su hijo, en los sobres sin remitente, en los mensajes. Ella asintió. «Lo estoy». Mateo suspiró hondo. «Entonces mañana daremos una rueda de prensa». «No». La miró con sorpresa. «No habrá rueda de prensa». «¿Por qué no?» «Porque están esperando que armemos un gran alboroto». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Enviaremos toda la documentación directamente a la agencia anticorrupción». Mateo quedó en silencio unos segundos. ¿Sabe lo que eso significa? Que esto ya no nos pertenecerá. Con solo un paso, todo saldría del control del pequeño pueblo. Mateo la observó, ya no con ojos de político, sino como un hombre frente a la encrucijada definitiva. «Creí que podíamos arreglar las cosas desde dentro», murmuró él. «¿Y ahora qué cree?» «Ahora creo que usted tiene razón». Se giró hacia él. «No estamos aquí para salvar el sistema. Solo tenemos que evitar ser cómplices». Silencio. Afuera, la brisa nocturna soplaba sobre los árboles. El crujir de las hojas parecía recordarles que aquel pueblo había existido antes que ellos y seguiría allí cuando ya no estuvieran. Mateo puso su mano sobre los documentos. «Mañana», sentenció. Ella asintió. «Mañana». Pero justo cuando creían haber alcanzado el final, su teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Isabel. «Cuidado. Han emitido una orden de suspensión provisional de la auditoría. Solo un pequeño detalle. Si la auditoría se paraba en ese momento, era porque alguien con más poder había intervenido. Y eso significaba que de verdad habían llegado al nombre correcto. El problema ya no era si la verdad existía, sino si tendrían tiempo de sacarla a la luz, antes de que cerrasen la puerta de golpe. El mensaje de Isabel encogió de repente el espacio en la cocina. Han emitido una orden de suspensión provisional de la auditoría. Lo leyó repetidas veces, no porque no lo entendiera, sino porque lo entendía demasiado bien. Mateo la observó. ¿Qué ha recibido? Le enseñó la pantalla. La mirada de él se ensombreció. Fueron más rápidos de lo que esperaba. ¿De dónde viene la orden?, preguntó. Quizás de la provincia. ¿Del director del Fondo de Desarrollo? Mateo asintió muy levemente. El silencio cayó entre los dos, sin pánico, sin gritos. Solo ese instante en el que ambos comprendían que la puerta estaba a punto de cerrarse. «¿Cuánto tiempo tenemos?», inquirió ella. Mateo consultó su reloj. «Si la orden oficial se emite mañana por la mañana, esta noche es nuestra última oportunidad». Solo un pequeño detalle.
Si lograban entregar la documentación antes de que se congelase la auditoría, la verdad no podría ser hundida. Se puso en pie. Entonces no esperaremos a mañana. Mateo la miró. ¿Está segura? Usted ya me ha hecho esa pregunta muchas veces. Esbozó una media sonrisa. Y usted siempre me ha dado la misma respuesta. No acudieron al ayuntamiento. No convocaron ninguna rueda de prensa. Fueron al despacho de una abogada independiente en la ciudad contigua, lejos de la jurisdicción del Consejo del Pueblo. Ya había oscurecido del todo. La tenue luz de las farolas doraba la lluvia en el asfalto. Durante el trayecto en coche, apenas cruzaron palabras. Ella miraba por la ventana. Las casas iban quedando atrás, como si el pasado se alejara. ¿Se arrepiente?, le soltó Mateo de repente, sin mirarlo. ¿Y usted? Pude haberme quedado callado. ¿Y bien? ¿Y no lo hice? Soltó un ligero suspiro. Yo tampoco. El despacho de la abogada seguía iluminado. Una mujer de mediana edad lo recibió con rostro severo. «Sea que vienen», dijo la mujer. Mateo depositó los documentos sobre el escritorio. «Queremos que esto se envíe íntegramente a la agencia anticorrupción. Esta misma noche». La abogada los miró alternativamente a los dos. «Comprende que de esto no habrá vuelta atrás, ¿cierto?», le preguntó a ella. «Sí». «¿Y usted?», se dirigió a Mateo. «Sí». Ella asintió. «Bien, levantaré el acta y lo remitiré de inmediato». Echó una última ojeada a los documentos antes de que los sellaran. Solo un pequeño detalle. Desde aquel momento, todo escaparía del control de cualquier comisionado. Al salir del despacho, el móvil de Mateo no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas perdidas. Él no contestó ninguna. Ella lo observó. Perderá muchas cosas. Mateo miró fijamente la carretera. Probablemente... ¿Tiene miedo? Sí. Silencio. Luego añadió. Pero me da más miedo seguir viviendo con lo que sé. No dijo nada. Simplemente lo miró de otra forma. Ya no veía a un presidente del consejo. Veía a un hombre que acababa de elegir estar del lado correcto, sin importar el precio. A la mañana siguiente se promulgó la orden de suspender la auditoría. Demasiado tarde. La noticia del envío a la agencia pertinente ya se había divulgado. Apareció el primer artículo de prensa antes del mediodía. El nombre del inversor regional, el nombre del director del Fondo de Desarrollo y el de Mateo. Leía la noticia desde su modesta cocina, la luz del amanecer colándose por la ventana. Su hijo se acercó corriendo. «Mamá, ya has ganado». Se inclinó y lo abrazó. «Aún no». «¿Entonces has perdido?». Sonrió. «No». Aquel mediodía se convocó una reunión de urgencia del consejo. Un ambiente asfixiante. Varios de los asistentes evadían su mirada. Delgado no se presentó. Isabel permanecía con la espalda recta. Mateo tomó la palabra. «Yo envié toda la documentación a las autoridades», afirmó. «Por tanto, dimito provisionalmente hasta que haya una conclusión». Hubo un alboroto en la sala. Lo miró. «No tenía por qué hacerlo», murmuró ella. Él le susurró. «Quiero hacerlo». Solo una frase, sin excusas, sin autocompasión, pura responsabilidad. Un comisionado se puso en pie. «Todo esto le dará mala fama al pueblo». Ella se volvió hacia él. «No», respondió. «Lo que nos da mala fama es encubrirlo». Silencio absoluto. Esta vez nadie replicó. Aquella noche, al volver a su hogar, divisó un vehículo desconocido aparcado a escasos metros. Luces apagadas. Matrícula forastera. Se detuvo en seco. El corazón se le aceleró. Solo un pequeño detalle. Pero sabía que no habían desistido. Ninguna puerta se abrió. Nadie descendió. Se quedaron ahí. A modo de advertencia. Entró y echó el cerrojo. Mateo llamó. «¿Está bien?». «Hay un coche sospechoso afuera». Silencio al otro lado. «Mandar a alguien para que lo siga». «No», atajó ella. «Si quieren asustarme, no les daré ese gusto». Apagó la luz de su cuarto de estar. Oculta tras las cortinas, espió hacia el exterior. El coche permanecía inmóvil. Y lo comprendió. La guerra no había finalizado. Los archivos estaban fuera de la jurisdicción del pueblo.
Pero aquellos a quienes habían salpicado no se rendirían fácilmente. Tan solo quedaba un paso: enfrentarse no ya al sistema, sino a la represalia directa de los que alguna vez se creyeron intocables. El coche desconocido se marchó al amanecer, sin hacer ruido, sin golpear la puerta, sin dejar un mensaje nuevo. Pero su presencia dejaba tras de sí un frío vacío, como si alguien hubiera estado toda la noche en su porche, recordando que podían presentarse en cualquier instante. Preparó el café como cada mañana. Sus manos no temblaban, solo se movían más lentas de lo habitual. Su hijo entró en la cocina, frotándose los ojos. ¿Dormiste bien, mamá?, le miró y le dedicó una sonrisa. Sí, fue la única mentira que había dicho en semanas. Las noticias corrieron más lejos de lo que ella pensaba. Ya no eran solo los periódicos locales. Un canal de televisión regional emitió un reportaje. El expediente del proyecto de Tierras del Oeste pasa a manos de la Agencia Anticorrupción. El presidente del consejo dimite provisionalmente. No mencionaron demasiado su nombre, pero fue suficiente para que alguien en las altas esferas tomara nota. Al mediodía vibró el móvil. No era un número oculto, sino el del mismísimo director del Fondo de Desarrollo Regional. Él no se presentó. ¿Sabe lo que está haciendo? Su voz sonaba profunda y serena. Creo que hago lo correcto. Está arruinando la reputación de toda la región. La reputación no se levanta sobre secretos. Usted ignora la complejidad de las inversiones públicas. Pues explíquemelo. Silencio. Luego él pronunció con pausa. Hay acuerdos que exigen flexibilidad. ¿Flexibilidad o encubrimiento? El tono al otro lado se volvió helado. Usted es todavía muy joven. Ella esbozó una leve risa, lo suficiente mayor para saber cuándo intentan manipularme. Una larga pausa. Se arrepentirá. Ella no contestó. Apenas respondió. ¿Y usted también? Cortó la llamada. Solo un pequeño detalle. Esta vez no la había amenazado directamente. No había sacado el tema del dinero. Solo mencionó la reputación, lo que significaba que comenzaban a tener miedo de perder su imagen. Por la tarde, Mateo se presentó en su domicilio. Sin chaqueta, sin su asistente, solamente él. Me llegó la notificación oficial, le comunicó. La Agencia Anticorrupción ha admitido a trámite el expediente. Ella le miró. ¿Y? Reclaman la comparecencia de todos cuantos figuran en el acuerdo original. Ella tragó saliva. ¿Eso le incluye a usted? ¿Me incluye? Silencio. ¿Se arrepiente?, le inquirió ella. Él negó con la cabeza. No. Ni siquiera sabiendo que podría ser investigado. Así es. Se sentó en la silla frente a ella. Usted ya sabe que esto se prolongará, avisó. Lo sé. ¿No está exhausta? Ella lo meditó. Lo estoy, pero no quiero abandonar. Él asintió. Usted ha cambiado este pueblo. Ella le devolvió la mirada. ¿Todavía no? Ha logrado que la gente hable. Por la noche, se convocó de manera espontánea una concentración en la plaza, sin la tutela del consejo, organizada por los vecinos. No tenía intención de ir, pero al escuchar los murmullos desde lejos, decidió acercarse. Allí estaba Isabel, plantada en medio del círculo. Debemos mantener la calma, pedía a la multitud. Un hombre se alzó de la multitud. Todo esto nos dejará sin inversiones. Una mujer alzó la voz. No podemos seguir viviendo bajo la sospecha. Ella se quedó al margen del corro, sin pronunciar palabra, simplemente oyendo. Solo un pequeño detalle. Por primera vez en años, los ciudadanos no debatían sobre ferias locales o los impuestos. Se hablaba de transparencia. Isabel la vio entre la multitud. ¿Quieres decir algo?, le ofreció. Todas las miradas giraron hacia ella. Se adentró en el círculo. No prometo que todo se solucione, proclamó, pero sí les garantizo que nada se va a ocultar. Silencio. A lo mejor perdemos un par de proyectos, continuó, pero no perderemos la confianza. Un anciano asintió con la cabeza. La confianza es lo más difícil de recuperar, afirmó. Ella repasó los rostros de su alrededor. No todos compartían su opinión, pero ninguno le dio la espalda. Al llegar a casa esa noche, el coche oscuro había desaparecido. En su lugar yacía un sobre en la puerta,
Lo recogió, sin nombre, ni remitente. Contenía en su interior una única hoja de papel. Sin amenazas explícitas, tampoco llevaba firma, apenas una oración. Te crees la vencedora, pero esto solo acaba de empezar. Ella contempló aquellas líneas durante un largo rato. Solo un pequeño detalle. Ya no intentaban callarla. Se estaban preparando para el próximo movimiento. Dejó la nota sobre la mesa. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Me han llamado a declarar antes de lo previsto. Observó la pantalla del móvil. La guerra pasaba a una nueva fase. Lejos de los límites del pueblo y fuera de los consejos locales, sino a una esfera mayor. Y esta vez, nadie podría detenerlo con una orden de suspensión. Pero la mayor incógnita seguía latente. Cuando por fin se revelase la verdad en su totalidad, ¿el pueblo resistiría o se vendría abajo bajo el peso de la misma? El día de la audiencia tuvo lugar en un sobrio y gélido edificio de la capital provincial. No tenía nada que ver con los agitados locales de las asambleas populares, sino con pasillos eternos, el eco reseco de los zapatos contra el suelo de losa y luces de un blanco tan intenso que palidecían a cualquiera. Ella no estaba obligada a asistir, pero acudió de todos modos, no para hablar, tampoco para salir en cámara, sencillamente para estar allí. Mateo salió del ascensor enfundado en el traje más discreto con el que lo había visto nunca, sin pin en la solapa, sin emblemas oficiales. No era más que un hombre listo para responder. La reconoció enseguida. No tenía por qué haber venido, susurró. Ya lo sé. El silencio entre ellos había perdido su tensión habitual. Era tan solo camaradería. ¿Preparado?, preguntó ella. Mateo exhaló con calma. Uno nunca está del todo preparado para algo así, pero asumo lo que me toca. Ella asintió. Con eso basta. La puerta de la sala de vistas se abrió de par en par. Él pasó adentro. Ella aguardó en el corredor. El tiempo pareció estancarse. El tic-tac del reloj de pared marcaba cada instante, por mínimo que fuera. Lo recordó todo. El aparcamiento, el agente despótico, los coches oficiales, aquel sobreanónimo, el fideicomiso y aquellas reuniones herméticas. Solo un pequeño detalle. Si no hubiese alzado la voz a causa de aquella multa de tráfico esa noche, todo seguiría criando polvo en el archivo. 2 horas después, la puerta volvió a abrirse. Salió Mateo, sin esposas. Nadie levantó la voz, pero algo en su rostro había mutado. Estaba aliviado. ¿Cómo fue?, preguntó ella. Lo confesé todo. ¿Y entonces? Van a tener que llamar a más gente. ¿Al inversor? Y al director del fondo. Una ráfaga de frío le trepó por la columna. ¿Está usted bien? Mateo la observó. Su mirada ya no era la de un hombre que se aferrara al poder. Siento que al fin hice lo que debía hacer 15 años atrás. Silencio total. No articuló la palabra gracias. Únicamente asintió. Una semana después se publicó un comunicado oficial. Anticorrupción ponía en marcha una investigación a fondo en torno a las tierras del oeste y el fondo regional. El director del fondo dimitió temporalmente de su cargo. Citaron a declarar al inversor regional para pedir explicaciones. La noticia circuló con rapidez, ya no solo en el pueblo, sino a nivel nacional en las grandes cadenas. Ella leía las noticias en su reducida cocina, bañada por los rayos del sol matutino. Apareció su hijo corriendo. «Mami, ¿ganamos?» Lo miró a los ojos con una sonrisa en los labios. «Aún no». ¿Hemos perdido? Se arrodilló y le acarició el hombro con suavidad. «Tampoco». El pequeño asintió convencido, para a continuación salir a jugar. Se quedó allí parada un instante, posando la mano en la raída superficie de la vieja mesa de madera. Nunca más volvió el misterioso coche oscuro. Terminaron los anónimos de texto, pero no porque se esfumasen, sino porque por fin sabían que la situación se les había escapado de las manos. Al anochecer, se organizó una pequeña concentración ciudadana en la plaza de la villa. Sin pancartas, sin lemas rimbombantes. Eran los mismos de siempre, juntos. Isabel caminó hasta ella. «Sabes», admitió, «yo antes creía que la solución debía nacer desde dentro». La miró a la cara.
A lo mejor es un poco de las dos cosas. Isabel asintió, pero hacía falta alguien que diera el primer paso. Mateo apareció poco después, pero ya no era el presidente. Era solo Mateo, un simple vecino entre la gente. Se paró junto a ella, en silencio. La brisa crepuscular acarició la plaza. Se escuchó el débil susurro de las hojas. ¿Se arrepiente?, formuló ella. Mateo alzó los ojos hacia el cielo que mudaba de color. A veces hay que perder unas cosas para poder salvar otras. ¿Cómo cuáles? La confianza. Dio un vistazo a su alrededor. No todos estaban alegres o satisfechos, pero habían dejado de morderse la lengua. Y con eso era suficiente. Ya entrada la noche, se plantó en la galería de su hogar. Las tenues farolas ambarinas iluminaban los escalones. El pueblo parecía más sereno de lo que recordaba. No porque hubiesen solucionado todos sus problemas, sino porque ya nadie escondía la verdad debajo de la alfombra. Recordó lo primero que gritó en aquella plaza. Yo no encubriré a nadie. Solo un pequeño detalle, una vulgar multa, una silenciosa negativa, y todo cambió por completo. No se erigió en heroína. Mateo tampoco fue el salvador. Ni el sistema se desmoronó de la noche a la mañana, pero este pueblo aprendió la lección. Descubrió que la élite no era intocable, que la decencia no es un lujo al alcance de pocos, y que, a veces, basta con que uno solo se niegue a mirar hacia otro lado, para que el resto siga su estela con valor. Se asomó a ver a su hijo, dormido en el cuarto, apagó la luz en silencio, y por vez primera en muchas semanas, se echó a dormir sabiendo que no habría ningún coche siniestro estacionado al otro lado de su puerta. No porque fuera la ganadora, sino porque ya no sentía miedo. Al mes de aquel juicio, el pueblo dejó de ser el hervidero de chismes, pero no volvió a la vieja rutina. Las pláticas tomaron otro cariz. En la cafetería, no se discutía únicamente sobre las cosechas o el partido del domingo. Afloraron palabras como protocolos y transparencia, palabras que antes sonaban marcianas, pero que pasaron a engrosar su vocabulario del día a día. Al cruzar por la plaza, escuchó a dos señores inmersos en una disputa. Eso frena las inversiones, le decía uno. Mejor que vayan despacio a que vayan torcidas, sentenció el otro. No intervino. Simplemente prosiguió su camino sin decir nada. Solo un pequeño detalle. Los habitantes empezaban a tolerar la discrepancia, libres ya del yugo del miedo. A Mateo no le restituyeron la presidencia. Isabel actuó como alcaldesa interina para el consejo hasta que se celebrasen nuevas votaciones. Más de uno le sugirió a ella que presentase su candidatura, pero dijo que no. No monté todo esto por afán de poder, le explicó a Isabel una tarde, a la sombra de un árbol frente al edificio consistorial. Pero tienes influencia, contraatacó Isabel. La influencia no es un fin, con la honestidad basta. Isabel la observó con cierta resignación en la mirada, aunque teñida de profundo respeto. Todavía eres capaz de lograr grandes transformaciones. Soltó una leve sonrisa. Hay transformaciones que no exigen cargos rimbombantes. La agencia anticorrupción sacó a la luz su resolución preliminar. Nadie fue a parar a la cárcel. Pero una cosa quedaba confirmada. Hubo tráfico de influencias por medio del fondo regional a causa de la finca del oeste. El gerente del fondo abandonó oficialmente la función pública. El inversor regional tuvo que desvincularse de múltiples negocios. Ninguno salió esposado por televisión. Tampoco hubo teatros desmedidos. Apenas un montón de frases frías sobre el papel. Pero para aquel municipio en miniatura, esas letras cambiaron la balanza por completo. A Mateo le remitieron una carta con la oferta de retomar temporalmente la alcaldía mientras organizaban las elecciones locales. No la aceptó sin más. Acudió a ella antes. ¿Qué piensa?, le consultó él, mientras compartían los peldaños de la galería de su casa. ¿Me lo pregunta en serio? Sí. Se giró hacia él. ¿Cuáles son sus razones para regresar? Mateo reflexionó un instante. Para arreglar los cabos sueltos que quedaron pendientes. ¿O acaso siente que le toca probar algo? Él no contestó en el acto. El soplo de la tarde recorrió la techumbre, tambaleando las macetas del porche. Tal vez sean un poco de ambas, se sinceró pasado un buen rato. Asintió. Bueno, si decide volver, no olvide que le llevó a marcharse en primer lugar.
Mateo esbozó una sonrisa. No lo olvidaré. Solo un pequeño detalle. El poder para esa nueva etapa, de volver a tomarlo, ya no lo tendría como algo perpetuo. Habría que percibirlo desde otra perspectiva. Perdió el contacto con su exmarido. Llegó a sus oídos que había pedido el traslado a la metrópoli. Ninguna petición de disculpas. Ni un solo intento de disculparse al final, sino una cortina de distancia. Aquella misma tarde, abrió una antigua caja que albergaba el papeleo de su separación. Documentos que antes no atesoraba la entereza de repasar. Lo esparció sobre la mesa. Examinó cada renglón. No se veía ya como la gran derrotada. Solo vio en la chica de la época a alguien que lo apostó todo con las cartas que sabía jugar. Solo un pequeño detalle. Desvelar la verdad no sirve para alterar el pasado, sino que transmuta el cristal con que se mira. Reagrupó el papeleo. Lo devolvió a la caja. Esta vez no lo hacía por huir, sino para zanjar un capítulo. Las votaciones al consejo se llevaron a cabo pasados 3 meses. Ya no había cantos de sirena en los discursos, ni despilfarros en comidas fastuosas. Se escuchaban soflamas de mayor peso, transparencia procedimental y acceso libre a los expedientes. Ella no figuraba en las listas, pero asistió asiduamente a cada convocatoria. En los bancos traseros, atenta, un aspirante de corta edad se personó para cumplimentarla tras el acto. Decidí dar el salto a las urnas inspirado por usted, confesó. ¿Y eso? Porque entendí que, de no haber alguien dispuesto a plantar un no rotundo, nada se alteraría. Soltó una sonrisa. Siendo así, téngalo siempre presente cuando acceda al sillón. El chico asintió enérgico. Mateo revalidó el cargo, si bien con un porcentaje menor que antaño. No organizó fiestas majestuosas para festejarlo. Se limitó a ubicarse en el atril y exclamar estoicamente: «En esta legislatura no volveré a aplazar las cosas». Oculta entre el público, se hizo eco de la aseveración. No era la típica perorata poética. Constituía más bien una especie de recordatorio incesante. Un sábado por la noche, montaron un festejo de carácter vecinal. Suave sintonía en el ambiente. Críos revoloteando a sus anchas. Corros de personas conversando animosamente. Permanecía frente al puesto de dulces en compañía de su niño. «¡Mami!», dijo su pequeño. La gente ya no tiene miedo de nada, ¿no? Echó un vistazo periférico. Era lógico que más de uno no durmiese por la noche todavía del todo sereno. Pero los viandantes ya no caminaban rehuyendo miradas y encogiendo hombros. Tampoco es que no sientan miedo, le aclaró. Simplemente decidieron que el pánico ya no les guiará la vida. El pequeño asintió enérgico. A mí tampoco. Se rió a carcajadas. «¡Qué espabilado estás, hijo mío!». Aquella madrugada, de pie frente a la veranda del hogar divisando la cúpula estrellada, tomó conciencia de un hecho. Y es que las batallas no se despachan siempre al ritmo de los vitoreos masivos. A veces la guillotina de los culpables nos sigue la hoja de ruta imaginada. Pero siempre y cuando la luz brille con fiereza, los espectros acaban perdiendo escondites. Solo un pequeño detalle. Basta el ademán tácito del que repudia en silencio, un paso al frente sin flaquear atrás, para que una comunidad recupere la postura al caminar de pie. Dejó de ser esa diana de tiro. Ni se la veía más como aquella aguafiestas. Simplemente era esa madre corriente y trabajadora que decidió no enmudecerse más. Porque a fin de cuentas, solo hizo falta eso para sanear un hábitat adiestrado a habitar en la penumbra,